En el Valle de México se llevan a cabo 3 obras que mejorarán la conectividad entre el Estado de México y la Ciudad de México mediante el fortalecimiento del sistema de transporte, ya que el dinamismo económico y social de ambas entidades se convierte en una de las más transitadas del país con una población flotante de 1 millón. Quiere decir que son personas que se trasladan por motivos laborales, académicos y turísticos, entre otros aspectos. Siendo una de ellas el tren El Insurgente, el cual inició su construcción en 2014 y tuvo su apertura en septiembre del 2023 correspondiente al Estado de México con 4 estaciones, por lo que al año siguiente se logró conectar a la Ciudad de México con la puesta en marcha de la estación Santa Fe en septiembre del 2024, lo que representó tener en funcionamiento 51 kilómetros de un total de 60 kilómetros. Ante este hecho, se continuó con la última etapa de construcción del tren El Insurgente para conectar la estación Santa Fe con Vasco de Quiroga y posteriormente llegar a Observatorio, en donde actualmente reporta un avance de más del 92% de obra. Asimismo, el tramo que tuvo un mayor avance en el primer trimestre del 2025 fue en el viaducto especial Santa Fe, con la conclusión de la estructura que permitió la colocación de tabletas de concreto para posteriormente instalar las vías, los barandales de contención, la catenaria y el tendido eléctrico. En el caso del tramo de Vasco de Quiroga, también se realizaron avances significativos como la conclusión de la estructura del viaducto atirantado Los Manantiales, que contempla 2 torres de 65 y 75 metros de altura con 3 apoyos y un claro central de 200 metros, en donde tiene 4 arpas con 13 tirantes cada una, por lo que estos cuentan con 29 y hasta 35 torones, que son los hilos de aceros de reforzamiento. Próxima estación, Vasco de Quiroga. Hoy te vamos a comentar los detalles que tienes que conocer acerca de esta construcción. Quédate para más información. ¿Ya viste espaldas? Estás viendo el puente atirantado. Este es ejemplo del reto para la ingeniería mexicana por 4 cosas. Es atirantado, es curvo, tiene pendiente y es férreo. Hasta ahora no se tiene registro de otro proyecto a este, por lo que puede catalogarse como único en toda la Tierra. Y seguro te preguntarás, ¿por qué atirantado? Por la forma que tiene. Se asemeja a tirantes que en realidad son hilos de acero con características especiales cada uno. Por cada torre en forma de V se tienen 13 tirantes por lado que forman una tipo arpa. En su conjunto soportan el peso del puente. Esta es una de las soluciones que se tomaron para poder instalar tramos largos llamados claros. Por cierto, bajamos para mostrarte una de las pilas que sostiene el puente. La más alta tiene 75 metros de alto desde la zapata hasta la punta de la torre. Te platicamos que debajo de esta estructura por donde pasará el tren hay un manantial. ¿Lo conocías? Y al fondo, como ves, próximamente podrás hacer conexión también con la línea 3 del cablebús que te llevará desde Vasco de Quiroga hasta Constituyentes y ahí seguir tus viajes en el metro en la línea 7 o incluso en Ecobici. De igual manera, la estación Vasco de Quiroga ya terminó su obra civil, así como la colocación de vía, señalética y al mismo tiempo ha concluido el acceso principal hacia la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, por lo que solo faltan los trabajos del sistema electromecánico. En cuanto a la terminal Observatorio, se ha terminado la estructura del complejo que cuenta con 6 niveles y ahora se está avanzando en la parte interior y entre lo que destaca es la colocación de la estructura para las ventanas y fachadas, así como la colocación de las escaleras entre otros trabajos. Al igual que tiene un gran avance en la estructura del complejo Observatorio, en donde podemos especular que en las pasarelas de conexión comenzaron los trabajos para la colocación del piso y al mismo tiempo se construyeron las escaleras para la salida y acceso a la línea 1 del metro, en donde se interconectará con el tren El Insurgente. De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el tren El Insurgente se terminará en diciembre del 2025. Sin embargo, es muy probable que a finales del presente año se pueda abrir al público el tramo de Santa Fe a Vasco de Quiroga. Preguntarle, este viernes estuvo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, viendo las obras del Insurgente, que es parte también de los tramos de la Ciudad de México, preguntarle cómo vio estos avances, cómo va la obra y también si hay una fecha aproximada para la inauguración o es hasta el próximo año o a finales de este. No, tiene que ser este año. Ya esa obra ya viene desde la época de Peña Nieto, imagínense. Esa obra se retrasó mucho porque
tenía muchos problemas administrativos. Voy a tomar un minuto para platicarles. Cuando se licita esa obra en la época de Peña Nieto, el Tren México-Toluca, que hoy se llama El Insurgente, la licitan con un proyecto. Para licitar una obra de este tamaño, en general todas, pero particularmente de este tamaño, pues tiene que haber un proyecto ejecutivo, tiene que haber la ingeniería básica, tiene que haber pues el proyecto de dónde van a quedar las columnas, las pilas, las traves, todo. Una empresa hizo el proyecto ejecutivo, lo licitan y al otro día que gana la empresa ganadora para la construcción, cambian el proyecto ejecutivo. Según esto, porque querían evitar que pasara por el bosque. Pero el caso es que cambian el proyecto ejecutivo. ¿Qué problemas tiene esto? Pues cuando hay un proyecto ejecutivo y una licitación se hacen precios que se llaman unitarios por cada cosa que se va a poner. Bueno, cuando cambia el proyecto ejecutivo ya todos los precios son extraordinarios. Y entonces se vuelve un problema técnico-administrativo. Para colmo gana una empresa, que ustedes pueden investigar cuál fue, que no tenía ninguna experiencia en construir trenes, sino que construía centros comerciales. Entonces, pues imagínense, muchísimos problemas. Cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad, que la ciudad estaba encargada de una parte, pues se tuvo que revisar muchísimas cosas, se vio si esa obra se regresaba al gobierno federal. Finalmente, en su momento, el presidente López Obrador me pidió a mí como jefa de gobierno, recupera la obra y avancen. Nos reunimos como un año con esa empresa, que además pedía dinero y más dinero y más dinero y más dinero. Se los dejo de tarea para que vean qué empresa era. Y nosotros nos negamos a pagar más dinero. Entonces, finalmente, hubo un acuerdo para rescindirles el contrato, afortunadamente. Y se contrataron cerca de 13 empresas para que cada quien hiciera un pedacito. Y después, pues tuvo sus problemas normales también por ser una obra de alta dificultad. Pasa en medio de una colonia el tren, en fin, varios problemas. Entonces, ahora ya está prácticamente toda y falta esencialmente la llegada a observatorio, una parte y la llegada a observatorio. En observatorio va a llegar la línea 1, que tuvo que adecuarse la llegada de la línea 1 del metro y el tren, y tiene que adecuarse todo el transporte público que estaba alrededor. Por decirles, la estación esa de observatorio costaba como 3 veces más, porque cuando estábamos en la ciudad cambiamos completamente el proyecto ejecutivo porque era un monstruo aquello que se quería construir y finalmente se redujo como a una tercera parte el costo de la estación observatorio. En fin, ha tenido todos esos problemas, aparte de los problemas técnicos. Entonces, quedamos de ir nuevamente, ahí en ese lugar donde está el puente colgante, muy bonito, por cierto. Ahí está la Universidad de la Salud, que hicimos cuando fui jefa de gobierno, que nos dieron instalaciones militares, el ejército, para hacerla ahí. Es una universidad muy buena. Ahora llega ahí el cablebús también, que viene desde el Metro Constituyentes. Y ahí se hizo una otra estación, porque fíjense, nada más había una estación. En Santa Fe, en el centro comercial, o sea, para la zona, me van a criticar también, pero la zona más fifí de Santa Fe, y observatorio. Y el pueblo, que fundó Tatabasco, por cierto, el pueblo de Santa Fe y todas las colonias alrededor, no tenían acceso al tren, o sea, solamente las zonas de altos ingresos económicos. Las zonas populares no tenían acceso al tren. Entonces se hizo una estación ahí que no estaba contemplada. Todo esto para decirles que todavía falta un poquito para inaugurarlo, pero se va a inaugurar este año seguro.
El segundo es la ampliación del tren suburbano que va desde Lechería hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que inició su construcción a principios del 2022 con una inversión de 25.800 millones de pesos. Así que para la construcción se dividió en dos partes. El primero contempló 15 kilómetros desde Lechería hasta la estación Jaltocán, siendo la concesionaria Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles por sus siglas CAF, quien está a cargo de la obra en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El segundo abarcó 8 kilómetros y la estación terminal del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los cuales fueron terminados por los ingenieros militares a mediados del 2024, y es donde se realizaron los primeros recorridos de pruebas. Por lo que a 3 años de iniciar su construcción se tiene avances significativos como el 95% de la colocación de la doble vía electrificada correspondiente a 23 kilómetros de longitud. Además se han concluido la mayor parte de los 9 pasos vehiculares distribuidos a lo largo de la ruta. Y al mismo tiempo se construyeron 3 viaductos de 2.58 kilómetros de longitud, un patio de maniobras, así como la reubicación de vías de carga y vías de pasajeros. Actualmente la ampliación del tren suburbano reporta un avance de obra de más del 85%, y en febrero del presente año se anunció que los ingenieros militares ya estaban participando en el tramo faltante para que pueda inaugurarse en julio del 2025. Así que por el momento se avanza en la última etapa de construcción de las 6 estaciones, a pesar de que existen protestas sociales que han sucedido en el sitio. Sin embargo, la estación Los Agaves es la más atrasada en las obras. Cabe mencionar que la terminal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ya fue terminada y desde mediados del 2024 se realizaron los primeros recorridos de pruebas con los trenes con el entonces expresidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, la ampliación del tren suburbano que va desde Lechería hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene 23 kilómetros de longitud con vía doble electrificada, y para el funcionamiento del servicio son 10 trenes con una capacidad total de 719 pasajeros que fueron traídos desde el tren El Insurgente, por lo que garantizará que en 39 minutos sin transbordo pueda llegar desde Buenavista hasta la estación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El tren México-AIFA, que ya ven que tiene ya un buen rato que se está construyendo, en el periodo del presidente López Obrador se le había asignado a quien era concesionario de esa ruta, que es el tren suburbano. Entonces, desde el finales del periodo del presidente López Obrador y cuando nosotros entramos, tomamos la decisión ya conjunta y nos toca operarlas a nosotros, de que esa obra la hiciera también los ingenieros militares, que ya tuvo mucho tiempo la concesionaria para desarrollarlo. Entonces, en acuerdo con ellos se tomó la obra y ahora pues tiene un avance impresionante. Ese ferrocarril, ¿cuándo se va a inaugurar? El México-AIFA. En julio de este año, después de un buen rato que llevaba ya en construcción. El tercero es la nueva línea 11 del trolebús de Chalco-Santa Marta, que va a abrir al público su primera fase a finales de abril del 2025. Dicha apertura del servicio corresponde a las primeras 9 estaciones que son Terminal Chalco, Amalinalco, José María Martínez, Chalco Centro,
Alameda Oriente, Ex Hacienda, Soto y Gama, Lagunas y Parque de la Mujer. Sin embargo, las estaciones Vicente Guerrero y Oriente 50 no estarán disponibles en esta apertura, ya que se realizan trabajos del túnel colector de Solidaridad, el cual está a cargo de la empresa ICA y consiste en la construcción de 5 lumbreras a base de ademe metálico y la excavación de 900 metros de túnel por la colocación de la nueva tubería para evitar inundaciones a los habitantes de Chalco. Por lo que estas estaciones se encuentran terminadas y listas para su puesta en operación, ya que cuentan con luminarias, señalamientos y nombre de las estaciones, además de los pasos peatonales y en algunos casos tienen pasarelas de conexión elevadas. También tienen nueva semaforización, mobiliario urbano, torniquetes e instalaciones de máquinas de cobro y recarga. Así que ante el avance de dicho tramo a inaugurar, se están realizando las últimas pruebas de los trolebuses. Asimismo, la segunda etapa contempla la parte del viaducto elevado en la México-Puebla, correspondiente a las estaciones Jico, La Caldera, Los Reyes y Santa Marta Terminal. Por lo que a principios de abril del presente año se concluyó la estructura metálica del viaducto elevado, lo que ha permitido realizar recorridos de pruebas por parte de las autoridades del Gobierno del Estado de México. En cuanto a las estaciones, se están colocando las bases para edificar su estructura, por lo que actualmente el trolebús Chalco-Santa Marta tiene un avance de más del 90% y aunque no tiene fecha de apertura se proyecta estar terminada en la segunda mitad del 2025. Por otra parte, a finales de abril del 2025 se va a realizar la apertura de la ampliación de la línea 10 del trolebús con la conexión hacia la terminal Santa Marta. De acuerdo a las autoridades, la obra ya está al 99% de avance, que integra el viaducto elevado de 716 metros de longitud y la terminal Santa Marta del trolebús. Dicha terminal está prácticamente terminada. Solo falta la configuración de bahías para el transporte concesionado y las pasarelas de conexión entre el trolebús y la estación Santa Marta del metro, así como también se avanza en la última etapa de los componentes eléctricos de la terminal Santa Marta del trolebús. Y por último, ya que está el secretario de Infraestructura, nada más preguntar, ¿se mantiene el compromiso de que se concluya la obra del trolebús elevado de Chalco a Santa Marta en abril? Sí, la parte de la Secretaría de Infraestructura está concluida y con la presidenta hemos estado haciendo recorridos con el Estado de México y va muy bien. En la última recorrido hace 1 o 2 semanas, se informó que estamos dentro de los programas, muy pronto deben de estar iniciando inclusive pruebas ya con los trolebuses. Van a quedar unas estaciones pendientes, porque particularmente en Chalco, en una parte donde el trolebús va a nivel, se tuvo que suspender, digamos, porque se está haciendo el colector de Chalco y justamente pasa por ahí. Entonces, cuando se inaugure va a pasar por otro lugar, porque los trolebuses que se adquirieron tienen la característica de pueden funcionar sin necesidad de estar conectados a la catenaria. Entonces, esa parte va a quedar un poco pendiente, pero se sigue trabajando. Y algunas otras estaciones que también tuvieron algunos problemas porque se tuvo que cambiar un colector de drenaje, pero va muy bien la obra. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.